Como todos los miércoles, le mandamos un saludo a nuestro compañero de miércoles también. Y nada, pues amiga, ya estamos las pilas puestas y toda la energía para la gente que está comenzando recién la semana, porque a veces el lunes no quiere comenzar y se está poniendo ahí en todos los trámites que tiene que hacer y en el trajín. Pues a comenzar con todas las ganas, a sacudirse de todo lo malo, lo que no sirve, que no estorbe y aplica para todo. Ojo, ¿ah? Así es, así es. Mi querida, yo ahí les traigo un tema que les va a interesar a todos los deportistas, como siempre. Les traigo también esa parte de cómo manejar esa parte psicológica. Y yo te hago una pregunta, mi yo, ¿cómo crees tú que influye ese diálogo interior de un deportista en su rendimiento? Influye demasiado, o sea, yo creo que es tan, tan, tan importante como el entrenamiento que haces y los cuidados que te haces a nivel físico. El diálogo es importantísimo. Ojo, les voy a contar una anécdota, bueno, no es una anécdota, sino sería como, ¿qué sería? Como una costumbre que yo tengo, como mi mantra, más o menos. Sí, Cada vez cuando estaba en una carrera que yo ya no daba más, o sea, que en serio sentía que estaba a mi tope, a mi límite, y por ejemplo, no sé, faltaban ya es el último tramo, ¿no? Qué sé yo, que ya 5 estás más kilómetros. cansada, Ajá, sí. exacto. Ese es el peor. Ese es el Ajá, peor. el más eterno. No, Es el peor. No llego nunca. Se acabó. Aquí Exacto. dejo todo aquí. Exacto. Yo siempre me decía, no, tú eres más fuerte que 5 kilómetros, tú eres más fuerte que los 3 kilómetros, no te Perfecto. vas a dejar vencer por esto. Ya tienes, qué sé yo, 60 kilómetros atrás cuando era en bici, ya tienes 10 kilómetros atrás cuando era en trote, cosas así. Y siempre me decía, tú eres más fuerte que, y me visualizaba. O sea, me Exacto, daba y esa es una frase que te la construiste tú y que Ajá. tú te convences con esa frase, porque eso es lo que tú sientes, que te ha servido pues para cumplir tus metas, ¿no? En el deporte. Entonces, seas deportista aficionado, seas deportista de élite, de alto rendimiento, tenemos un diálogo interior durante los entrenamientos, durante las competencias, y ese diálogo interior puede ser tu aliado o tu peor enemigo. Entonces, aquí estamos aquí para darles esos tips para saber cómo construir un diálogo interior que te sume, porque depende de lo que tú mismo te digas frente a una situación, vas a tener que experimentar ciertas emociones y así también vas a actuar, ya sea en una competencia, en un entrenamiento, y eso, una vez que tú tomas conciencia de esa importancia, tú eres capaz de generar ese diálogo positivo. ¿Y qué te va a ayudar en el deporte? Te va a ayudar a mejorar el autocontrol, vas a tener una mejor concentración, una mejor autoconfianza. Entonces, el diálogo interior es una herramienta que se utiliza en el coaching y en la psicología del deporte, que les va a permitir a todos esos deportistas a mejorar ese rendimiento deportivo, que va conjuntamente con el entrenamiento físico también, ¿no? Entonces, Claro. sí, Es una autosugestión, ¿no es cierto? Es un tema de autosugestiones para bien, es una autosugestión positiva. exacto. Y justamente eso estaba leyendo en una de las investigaciones que realizaba del filósofo griego Epicteto, ¿no? Él decía que lo que nos afecta no es la situación en sí, sino que lo que nos afecta es lo que nosotros nos decimos frente a una situación. Y eso es la Interesante, pura y eso verdad. es tan cierto, Sí, es tan bestia, cierto. ¿verdad? Porque las situaciones están frente a nosotros, nos pasa algo y está ahí, pero ¿qué es lo que te dices tú? Esos pensamientos que tienes, esos miles de pensamientos que tenemos al día y que a veces como dices, te automachacas, ¿no? Te autolesionas, digo yo. Solita, solita te haces esa película. Exacto. Entonces, ¿cómo diseñar ese diálogo interior? Que, bueno, cada deportista ya tiene sus objetivos claros, ya sea objetivos anuales, mensuales, ya saben lo que quieren. Y es importante que en los entrenamientos tú vayas notando qué es lo que estás pensando, o sea, qué te estás diciendo y en qué momento. Entonces, por ejemplo, en alguna carrera, por ejemplo, en la carrera de bicicleta se te dañó la bici. Ajá. Entonces tú dices, en ese momento, ¿qué te estás diciendo tú mismo? Entonces dices, ya me perdí la carrera, ya perdí tiempo, de más lo que entrené y mira lo que me pasó. O sea, se te vienen un montón de cosas, ¿no? Y dices, y en vez de pensar, no, o sea, tengo que cambiar la llanta, por ejemplo.
O sea, en vez de pensar la solución, porque es un rato que te bloqueas. Claro, empiezas Ajá. a pensar, ya me pasaron, ya perdí un montón de tiempo y Sí. llegando estoy aquí, Claro. ya mejor me retiro porque no, claro. Sí, sí, y incluso y deportistas de alto rendimiento que dan chuta y la presión de los auspiciantes y ahora ya quedé ¿Verdad? mal y qué va a decir la gente, o sea, son un montón de cosas, pero ojo, o sea, la cosa es, a ver, cálmate, o sea, ¿cómo soluciono esto? Sí, Claro, sabes que yo creo que muchísimas veces nos da más miedo lo que vaya a pensar la gente Ajá. que nosotros mismos. Yo me he encontrado en situaciones en las que se me vienen imágenes de gente en mi cabeza. claro, Y digo, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por quién entro, por quién corro, por quién disfruto? ¿Por la gente o por mí? Creo que todos hemos caído en esa trampa de decir, uy, ¿qué va a decirle yo a Bobia que siempre me gana? ¿O qué va a decirle Carlos Mediano ¿Verdad? que me odia? ¿O que Sí, ¿me es cierto. entiendes? Exacto, o sea, y eso son ideas de uno, son tonterías mentales que uno se hace y realmente es puro ego, porque al final a nadie le importa en qué puesto llegues. claro, lo único que a la final ni siquiera sabes si realmente está eso pensando la gente, o sea, simplemente eres tú. Exacto. Quién sabe, las otras personas ni siquiera no están ni ahí o Ni digan les lo, importa. ajá, ni digan lo que digan y más bien eres tú, ¿no? Nosotros mismos los que nos hacemos nuestra propia película. Entonces, el otro punto es identificar, ¿no? Esos pensamientos vienen de un estímulo interno o de un estímulo externo. Entonces, por ejemplo, muchas personas que me contaron que estuvieron en el Ironman de Manta decían que no se imaginaban que el mar iba a estar tan picado, Ah, ¿no? ¿verdad? Entonces, los nadadores, pues hicieron algunos un poco más de tiempo de lo que habían pensado. Ahora, esto es algo, el clima es algo realmente externo, o sea, es algo que no puedo controlar. Entonces yo puedo estar nadando y puedo estar pensando, no, más lo que entrené y el mar está así y está picadazo y mucha gente también se retiró porque no estaba preparado en realidad y a veces físicamente pudieron haber estado preparados, pero se paniquearon y se retiraron. En la natación, por ejemplo, sé que hubo un mayor número de retirados en la natación en comparación con otros años. Y además, imagínate para la gente que hacía su primer Ironman y claro, o sea, ya sabes, de por sí sabes que nadar en aguas abiertas es mucho más difícil, es mucho más complicado, pero estás en ese mar de Manta que nadie te dice que va a ser picado, que normalmente lo que te dicen es cuidado con las aguas malas, porque Claro. eso hubo el anterior año, o te dicen, no, es una piscina, o sea, no. Lo que dice la gente, Exacto. ¿no? Y de repente te encuentras con ese mar picado. Si Sí, no controlas tu mente, como tú dices, Carlos, Sí. si no sabes qué decirte en ese momento, lo primero que te pasa por la mente es, no, o sea, me salgo porque no voy a poder, no lo voy a lograr, Exacto. ya he de estar aquí una hora, Claro. voy a llegar tarde. a pesar me de van a que descalificar. esa persona, Claro. por ejemplo, decir, bueno, ya entrené duro, o sea, ya entrené tantos meses y esto del clima, ¿no? Y después en la parte del trote hizo muchísimo sol y mucha gente estaba súper deshidratada, a pesar de que había la hidratación. Entonces, el clima es algo externo. Entonces, Ajá. ¿cómo puedo controlar el clima? No puedo controlar, pero sí puedo controlar lo que yo estoy pensando de mí. Exacto. O sea, y el Exactamente. resto, el que dirán y todo, no, o sea, desconexión total. Entonces, y eso hay que identificarlo, ¿no? O sea, a ver, si me estoy sintiendo mal en una competencia o en un entrenamiento, ¿de dónde viene eso? O sea, identificar eso primero. Si es algo externo que no puedo controlar o si es algo de mí misma que sí puedo controlar. Si se me, qué sé yo, se me daña la bici, lo que sea, es algo que tal vez sí lo puedo controlar, tal vez sí estoy en capacidad de cambiar una llanta o, por ejemplo, si estás en una carrera, qué sé yo, de trail, o sea, tal vez a veces hay tropezones, qué sé yo, te vuelves a levantar, sigues. O sea, esos pensamientos que uno tiene, ese diálogo interior, uno mismo lo puede ir construyendo en positivo. Entonces, y tienes que también hacerte la pregunta, ¿no? ¿En qué medida me va a afectar eso para que yo logre mi objetivo? Ajá. O sea, hacerte esa pregunta.
¿no? O sea, y yo te digo estos puntos súper importantes, o sea, no en el momento, hacerlo en el momento de la carrera, sino ya en los entrenamientos, empieza tú mismo a autoobservarte, porque tú mismo eres la única persona que se va a entender. O sea, nosotros como coach deportivos podemos ser una guía, pero la persona es la que va a hacer las tareas. Entonces ahí es importante no dejarte llevar por es que yo debía haber hecho esto, es que yo debía haber picado más fuerte. ¿No te ha pasado así que dices, claro, ay, ¿por qué no piqué en la llegada? Yo podía haber llegado, podía haber dado más, ¿no? Claro. Y ya pasó, imagínate, es algo que ya pasó. Entonces, no, o sea, a ver, en los entrenamientos mismos, cuestiónate qué te estás diciendo que tal vez no te está ayudando para nada y que son solo pensamientos. Entonces, son bloqueos que nos corresponde a nosotros mismos desbloquear. A veces parece fácil decir, sí, pero en el momento no es tan fácil. Pero a ver, siempre yo digo, no, nada es fácil. Entonces siempre hay que ganarse un poquito las cosas, sobre todo cuando se trata de trabajar con nuestra mente. Es más difícil que decir al otro lo que tiene que ser. Entonces ahí es donde en verdad empieza nuestro trabajo interior, al empezar a vencernos a los otros mismos y a vencer a nuestra propia mente. Totalmente. Y ojo, ¿no? Esto aplica para toda la vida, no solo, obviamente estamos hablando ahorita de entrenamientos y tal, pero aplica para todo, porque puede ser un mal día que te pasó X situación, y si tú te hablas en negativo, te vas a empezar a sentir mal, te va a dar ataques de ansiedad, te vas a sentir descontrolado, descontrolada. Entonces depende también cómo te hables a ti. Sí. Y siempre hay que hablarse en positivo. Sí, totalmente. Y justamente ese es el otro punto, es construir las frases que te van a convencer. Entonces, ¿en dónde voy a focalizar mi mente? Donde te focalizas la mente, eso es lo que se expande. Entonces, tú misma verbalizar todas esas frases, esas actitudes que te pueden ayudar, ¿no? Tú mismo decir, bueno, como tú dices, ya tienes tu mantra establecido y ya sabes que ese te empodera, ¿no? Y eso te va a permitir justamente ser mucho más eficaz en lo que estás haciendo. Y nosotros ponemos mucho énfasis en esta película, El Pacífico Guerrero, ¿no? Que ya la veo como 4 veces. Ay, ajá. Y es verdad, o sea, al final de la película te dice, o sea, esto, aquí y ahora. Y no hay vuelta a quedar. Y es porque ya entrenaste duro, ya sobrepasaste cualquier bloqueo. Y dices, ya estoy aquí. O sea, estás en una olimpiada, qué sé yo. Justamente estaba viendo una entrevista del nadador Enrique Enderica, y que pues ganó una medalla recién en Perú, medalla, y en los Panamericanos. Y él decía, en el año 2016, en las Olimpiadas de Río, él se lesionó el hombro. Imagínate un nadador que se lesiona el hombro y que le digan que 8 meses no puede nadar porque tuvo que operarse. Imagínate. Entonces él dijo que ahí, después, o sea, cuando tuvo esa lesión, entendió lo importante que es la parte psicológica, porque eso fue lo único que le ayudó para reponerse y para seguir, pues, compitiendo. Entonces, imagínate, o sea, obviamente son deportistas de un alto nivel, pero digo, todos somos seres humanos y todos tenemos nuestros objetivos dentro de lo que es el deporte. Así hagas el deporte una actividad como algún aficionado, o simplemente dices, hago para mantener mi salud, mi figura, cualquier objetivo que seas, o sea, es súper importante también esta parte psicológica, que vas a tener una mejor salud mental. Total. Y eso te va a ayudar. Y el último punto es cuidar ese diálogo interno, porque como seres humanos, te digo, o sea, tenemos nuestros altos y bajos. Hay días que estoy súper bien, súper motivada, y de repente al siguiente día dices, ya me bajoneé porque, qué sé yo, te pasó. Y es normal, ¿ah? Ajá, entonces, sí, totalmente. Entonces también sentir esas emociones, dejar que salgan, pero siempre, como todos los días, construir ir manteniendo ese diálogo interior, ir mejorando ese diálogo interior, porque a la final todo está en nuestra cabeza, no está en ningún otro lado. O sea, eres tú la única persona que puede construir eso. Entonces, si controlamos nuestro diálogo interior, sí podemos ser mentalmente fuertes y podemos mejorar en el rendimiento deportivo. Así es, totalmente, mi cara. Totalmente, y como lo digo, no sé si concuerdas conmigo, Meche, pero son tácticas
que te sirven no solo para el tema deportivo, sino también para la vida en general. Sí, a mí sabes lo que me sirve mucho, Caro, yoga me sirve mucho el pegar papelitos en este folio, en la agenda aquí y allá. O sea, es como que siempre estoy recordando con frases que me resuenan a mí, ¿no? Porque quizás lo que me resuena a mí no te resuena tanto a ti, pero Así son es. frases que me resuenan, frases mis objetivos más cercanos. Y las estoy mirando constantemente e inconscientemente estoy autosugestionándome de ese tipo de objetivos y de ese tipo de frases. Sí, eso es otra forma de, como decir, de reprogramarte tú mismo, ¿no? Voy a rectificar cualquier pensamiento negativo y ya sabes que ves ese papelito que lo tienes ahí anotado y dices, te recuerda que puedes pensar distinto y que te va a ayudar, porque son pensamientos. Totalmente, y como dice la Meche, son frases incluso a nivel, inconscientemente, perdón, inconscientemente le estás viendo cada rato que se queda guardado justamente en tu pensamiento, en tu subconsciente, en tu inconsciente y en tu consciente, está en todos lados. Así es. Por ejemplo, a mí igual me pasó. Algo? Sí. A ver. Es que esto sí, esto es exactamente de lo que estamos hablando. Hace unos días dije una mentira blanca a unas personas aquí en Barcelona. Entonces les dije, no puedo ir porque estoy con una migraña que me muero, o sea, me estoy muriendo con la migraña. Y resulta ser que desde hace 2 días tengo migraña. Imagínate, o sea, claro. Exactamente. Te enfocaste en eso. Exacto. O sea, es una migraña leve, pero me duele el ojo. Yo me tomo ibuprofeno, me tomo paracetamol y sí. Y entonces, ¿qué significa? Que atraes lo que sientes, lo que estamos pensando. Es verdad, totalmente. Qué barbaridad. Claro. Castigada. Totalmente. Así, moraleja, así, diga la verdad, así es sea verdad, blanca, así sea una mentira blanca, dice. Diga la verdad, eso es verdad. Como estamos vibrando, eso es lo que atraemos definitivamente. Y si pasan ciertas situaciones, ciertas adversidades, más bien es como que pedir también esa sabiduría, porque hay algo más allá de lo que estamos mirando simplemente, o sea, hay una sabiduría, va mucho más de fondo, y algo que ayuda también muchísimo es también eso de la gratitud, o sea, el gracias. Si me pasó algo, por ejemplo, que me pasó en una competencia que igual se me bajó la llanta y dije, no, ya perdí igual, o sea, ya perdí el tiempo, más lo que entrené, y después, bueno, ya se solucionó el problema, y después seguí en la carrera. Entonces decía, bueno, sigo en la carrera, eso es lo que yo quería. Lo que quería era estar en la competencia y hacer lo que me gusta y ya. Entonces decía, no, gracias porque ya, o sea, ya se solucionó y gracias porque estoy en la carrera. Entonces, incluso eso hasta me motivaba mucho más para decir, bueno, ahora sí voy a ir más rápido para recuperar ese tiempo, ¿no? Entonces, ciertas adversidades pueden ser incluso hasta motivadoras también, pero todo está en la forma de cómo tú tienes ese diálogo interno, es decir, esto me motivó para darle más fuerte todavía. Entonces, es tan, a veces es tan fácil decirlo, pero créeme que sí se puede entrenar. Lo que yo digo, entrenar esos músculos emocionales que tenemos, sí se puede hacer. Y yo creo que son los más duros de entrenar, ¿ah? Sí, totalmente. Error, eso es lo más duro, porque tu mente o te puede hacer ganar o te puede hacer perder en todo aspecto. Así es, o sea, y hay gente que ya, o sea, la gente que ya es mentalmente también fuerte, ¿no? O sea, yo diría que todos somos mentalmente fuertes, pero hay gente que dice ya, bueno, ya puede gestionarlo mucho mejor, o sea, no es porque lo ha hecho de la noche a la mañana, o sea, también le ha tenido que pasar cosas fuertes para decir, no, ahora sí aprendo de esto. Exacto. O sea, la única manera de salir, o sea, de ir hacia arriba, de salir hacia adelante, es tocando fondo. También, o sea, deseamos que no, pero si pasa, sí. Deseamos que no, pero normalmente es así. Sí, deseamos que nuestra evolución no sea, sí, pero si pasa, podemos salir. Sí, muchísimas gracias, como siempre, compartiéndoles esta parte que ayuda, o sea, ayuda totalmente, aporta totalmente a los deportistas, es algo que les va a cambiar, es algo que les va a transformar. Y es una herramienta que lo pueden hacer, o sea, cada uno estamos en la capacidad de hacerlo. Simplemente es como que toma la actitud y hazlo.
y empieza la tarea y ya. hazlo ya, digo yo. Así hazlo es. Ya, hazlo literal, ya. Sí. Entonces, sí, entonces bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Carolina Voz Mediano, en Facebook, en Instagram igual, en YouTube, Caro Voz Mediano, y bueno, para sesiones individuales, para conferencias, pueden enviarme un mensajito al WhatsApp al 099-540-5956. Muy bien, gracias a nuestra Carita Voz Mediano, que todos los martes pues nos traen estos temas para hacer un mea culpa, ¿no? Y Sí. ver cómo me estoy hablando. ¿Cómo me hablo? Ahí les dejo la tarea. Muy bien, mi Carito. Muchas gracias. Llegó nuestro querido Nelsito Vázquez. Y está la mecha al aire, Nelsita, imagínense. Hola, mi Nelsito.